Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangele, defende-nos in praelio. Contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque, princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. La fidelidad de un tradicionalista. La sustentación incondicional a la verdadera tradición de la Iglesia Católica, a sus dogmas y a su estructura moral, plasmada en el pleno reflejo del actuar cristiano, conforme a los principios evangélicos, constituyen las características de un habitualmente denominado católico tradicionalista. Evidentemente que la manipulación peyorativa de estos conceptos trastocan este atisbo definitorio, convirtiéndolo en una amalgama de recalcitrante integrismo, fanatismo e inflexible intolerancia hacia una continuamente, entre comillas, evolutiva realidad eclesial, nunca definida o determinada con precisión. Las posturas modernistas de Alfred Loisy, año 1859-1940, y George Tyrrell, año 1861-1909, condenados post pascendi, entre otros muchos, durante los primeros años del siglo XX, engendraron a posteriori la llamada teología nueva entre los años 30 y 40, que sería la mediadora entre el ala dura del modernismo y la sutil nueva teología, que introduciría sus principales conceptos teológicos en el aggiornamiento del Concilio Vaticano II. Las geniales enseñanzas de San Pío X en sus encíclicas Mediator Dei, 1947, y Humani Generis, 1950, vislumbraron asintóticamente el posible alcance a que podrían llegar estas desviaciones doctrinales, y pocos años después de su muerte, el Concilio Vaticano II abrió las puertas a las mismas.
La propagación y la proliferación de estos errores y abusos fueron estrechando el círculo de los tradicionalistas, a punto tal de considerarlos una minoría refractaria, significando más una remora que un válido interlocutor. En la actualidad, excluidos de la misericordia bergoliana, solamente encuentran solaz en la fortaleza de sus convicciones y en la constancia que alimenta la esperanza de una restauración definitiva, que alimenta la esperanza de un catolicismo que nunca debería haber sido desvirtuado de su esencia metafísica y reducido a vergonzosas dimensiones inanentes. Veamos los tres frentes que se ha valido el neomodernismo en su victoria pírrica contra el catolicismo tradicional, que podrían resumirse en lo siguiente. Un ecumenismo que ha reemplazado la conversión de los disidentes por un culto a ultranza, a un dialogismo sin fin, inconducente para un retorno de los mismos a la verdadera Iglesia de Cristo. Los hermanos separados, anteriores herejes y cismáticos de diversos pelaje, son considerados legítimos miembros de auténticas comunidades eclesiales que pueden convivir en un absoluto pie de igualdad con la Iglesia Católica. Asimismo, las relaciones con las falsas religiones se canalizan a través de la inmolación en el altar del diálogo, resultando de esta manera una perfecta conformación de un supermercado religioso. Tremendo esto, estimado oyente, en el cual la verdad se adquiere con el relativismo, que es la moneda de compra de sus productos. Los lamentables encuentros de Asís testimonian esta realidad. La todavía venenosa inoculación de la dialéctica marxista a través de la teología de la liberación y del piélago de errores dimanantes de su vertiente gramsciana. La misma ya no se restringe a algún progresismo teológico de ciertas zonas de Centro y Sudamérica marcadas por un enorme abismo de desigualdad social, sino que se predica oficialmente desde determinados organismos vaticanos bajo la directa supervisión del Sumo Pontífice. Esto abre las puertas de seminarios, universidades y escuelas católicas para patrocinar esta ideología nefasta, amparándose a la sombra de la oficial tergiversación de la teología tradicional efectuada desde la propia Santa Sede. Indudablemente, la hecatombe doctrinal dejará sus secuelas en la moral y en el obrar cristiano en general. Antiguamente, en la teología moral se discutía sobre atrición, contrición, probabilismo o tusiorcismo. La estricta aplicación actual de estas doctrinas parecen haber quedado totalmente perimidas ante la enorme aparición de fenómenos contra natura, tales como los derivados de la homo-espacio-sexualidad, el abor, punto y coma, to, o la eu, punto y coma, tanasia,
por nombrar los más tristemente conocidos. Si a esto agregamos la ambigüedad consecuente con que las más altas autoridades eclesiásticas formulan sus posturas en torno a estos temas, no es de extrañar el desconcierto flagrante que pesa en la conciencia de los cristianos. Estimado oyente, el panorama general es desconsolador. Nos encontramos tal cual el mismo Papa Francisco lo ha manifestado muchas veces en el ocaso de un pontificado. Sin embargo, el último tango en el Vaticano no ha sido aún interpretado. La intensificación de los neosínodos, una probable nueva restricción, sino la definitiva para la misa tradicional y la plétora de nuevos cardenales nombrados, hacen lamentablemente conjeturar una marcada tendencia de continuidad independientemente de quien deba conducir la barca de Pedro. Necesitamos asumir la verdadera magnitud de la crisis que estamos atravesando, estimado oyente católico, y el papel fundamental que debe desempeñar el tradicionalismo, no atomizado en pequeños guetos, sino uniéndose en comunidades que se desempeñen como auténticos faros de ortodoxia en medio de las tinieblas reinantes. Estimado oyente, es dificultoso e incómodo la convivencia y el trato con hermanos católicos pertenecientes al Novus Ordo o la Nueva Misa, en todo sentido. Es decir, con sacerdotes, laicos y religiosas creados en sus respectivos órdenes o pastoreados como simples fieles a partir del Concilio Vaticano II, e intercambiar con ellos distintas impresiones sobre la realidad eclesial. Más de un tradicionalista habrá experimentado la impotencia de encauzar sus puntos de vista, mayormente signados por una supina ignorancia de la situación eclesial preconciliar, en particular, y de la historia de la Iglesia en general. Una serena exposición que desarrolle claramente cómo se ha desembocado en la actual crisis ilustraría a estos fieles a considerar una visión más amplia de la realidad, libre de cierto espíritu becerril y acrítico infundido desde la jerarquía reinante en sus diócesis. También recordemos finalmente que siempre encontraremos en nuestro Señor Jesucristo y en María Santísima la gracia y la esperanza que no nos dejará sucumbir ante estos infortunios y nos moverá desde un compromiso inclaudicable con la tradición a enfrentar los desafíos que tenemos pendientes. Nuestra vida discurre entre el honor y el agravio, entre la calumnia y la buena fama. Nos tienen como impostores, aunque somos veraces, por desconocidos, aunque nos conocen bien, por moribundos, aunque estamos vivos, por castigados, aunque no condenados a muerte, por gente triste, aunque estamos siempre alegres,
por pobres, aunque enriquecemos a muchos. En fin, creen que no tenemos nada, aunque todo lo poseemos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículos 8 al 10. Bendito sea el Señor. Una pequeña nota. Dios en su unidad puede ser honrado fuera de la iglesia. La fe, que es una, puede encontrarse fuera de ella. El bautismo, que es único, puede ser administrado válidamente fuera de su seno. Y sin embargo, así como no hay sino un Dios, una fe, un bautismo, no hay más que una iglesia incorruptible. No la única en que el verdadero Dios es honrado, sino la única en que Él es honrado con piedad. No la única en que la verdadera fe es conservada, sino la única en que ella es conservada junto con la caridad. No la única en que el verdadero bautismo existe, sino la única en que existe para la salvación. San Agustín, en su libro, capítulo 2, y también decía Santo Tomás de Aquino lo siguiente: un error pequeño en el principio se hace grande hacia el fin.